Ya es de noche. Afuera, el mundo se va apagando poco a poco, como si la oscuridad fuera una manta que lo cubre todo, con delicadeza. Los sonidos se atenúan, las voces se alejan, las luces se apagan una a una. Y mientras el día se despide, en nosotros se enciende una pequeña pregunta, serena, persistente, íntima. ¿Por qué soñamos? Es una pregunta sin urgencia. No hay prisa por responderla. Esta noche no venimos a resolver un misterio, sino a caminar con él, como se camina junto a un río que fluye sin detenerse. Puedes imaginar que estás conmigo y que hablamos bajito. No hay lección ni explicación que debamos dar, solo una curiosidad compartida, como una brisa en el pecho. Soñar es algo que todos hacemos, desde que somos niños, incluso antes de saber lo que significa. Cerramos los ojos y algo en nosotros sigue. A veces vuela, a veces se esconde, a veces revive. Es como si cada noche regresáramos a un lugar que solo nosotros conocemos, pero que nunca podemos recordar del todo. Un lugar que no se deja capturar. Por eso, esta noche, propongo algo simple: caminar juntos hacia esa pregunta. No para llegar a una meta, sino para quedarnos un rato en el sendero. Como cuando uno escucha una historia junto al fuego. Así, sin tensión, sin esfuerzo, dejando que las palabras nos lleven poco a poco, como si fueran pasos en la arena. Y si te parece bien, empezamos. Porque recordar el primer sueño también es una forma de volver a casa. Recuerdo esa noche con una nitidez que no tiene muchas cosas de mi infancia. No por lo que pasó en la vida real, sino por lo que viví en un sueño. Era muy pequeño. Apenas entendía el mundo que me rodeaba, pero en ese sueño algo se abrió. Algo sin peso, sin límite. Soñé que volaba. No necesitaba alas. No necesitaba impulso. Simplemente me despegaba del suelo, como si el cuerpo recordara que podía hacerlo. No había miedo. Al contrario, había una paz inmensa, una ligereza que no conocía despierto. Pasaba por encima de tejados, cruzaba árboles, y el aire parecía acunarme, como si también él supiera que ese era mi lugar. No había destino en ese vuelo. No iba hacia ninguna parte. Solo flotaba, y el mundo se volvía suave, sin aristas. Desde allá arriba, todo se veía distinto. Las personas pequeñas, los problemas pequeños, y lo más extraño de todo era que, en el sueño, eso me resultaba natural. No lo cuestionaba. Era como si siempre hubiera sabido que volar era posible. Al despertar, me senté en la cama con una sensación que aún hoy podría describir. Una mezcla de asombro, tristeza y comprensión. El cuerpo recordaba el vuelo. La piel casi sentía el viento. Pero también sabía que estaba de vuelta, que las reglas del día eran otras. Sin embargo, algo había cambiado. Ese sueño me dejó una certeza, que el mundo es más amplio de lo que parece, que dentro de nosotros hay espacios inmensos que no vemos cuando estamos despiertos. Y así, con ese primer vuelo, entendí que los sueños no eran solo fantasía, eran otra cosa. Un mensaje, quizás, un eco, un espejo de lo que podríamos ser si no tuviéramos miedo. Desde entonces, he vuelto a volar muchas veces, en muchas noches, pero ese primer vuelo sigue siendo único, no por su altura, ni por su belleza, sino porque me mostró que soñar no era escapar, era recordar. Recordar que, en algún rincón de lo que somos, seguimos sabiendo cómo elevarnos. Cuando cerramos los ojos por la noche y el cuerpo se rinde al descanso, no todo en nosotros se apaga. Hay una parte que continúa activa, aunque ya no esté sujeta al mismo tiempo ni a las mismas leyes que el cuerpo. Esa parte no se ve, no se puede tocar, pero se mueve con total libertad. Es ella la que sueña. Es curioso, estamos inmóviles, envueltos en sábanas,
respirando con un ritmo tranquilo, y sin embargo, por dentro, algo en nosotros camina, construye, explora. A eso solemos llamarlo la mente. Pero es más que eso. Es una conciencia distinta, una versión de nosotros mismos que no necesita relojes, ni nombres, ni lógica. Es como si al dormir se abriera una puerta, y por ella saliera un yo más antiguo, más libre, más íntimo. Ese yo comienza a crear. No dibuja con lápiz, no piensa en voz alta, simplemente genera imágenes, escenarios, personajes, recuerdos deformados, deseos escondidos. Todo se mezcla, todo se transforma, y nosotros, los que soñamos, caminamos por esos paisajes con la naturalidad de quien habita un lugar conocido. Lo fascinante es que, aunque el cuerpo esté totalmente entregado al descanso, el soñador dentro de nosotros se mueve con determinación, salta entre épocas, combina personas, revive dolores, imagina encuentros. A veces parece que ese yo sabe más que nosotros, que recuerda lo que olvidamos, que siente lo que no nos permitimos sentir durante el día. Entonces surge la pregunta: ¿quién sueña cuando soñamos? ¿Somos nosotros mismos, simplemente en otra forma? ¿O es algo más profundo, más escondido, que solo sale cuando todo lo demás se detiene? Tal vez hay una sabiduría que solo despierta cuando el cuerpo duerme. Tal vez soñamos no para distraernos, sino para escucharnos desde otro lugar. Sea como sea, cada noche, cuando caemos en el sueño, esa parte en nosotros despierta y empieza su trabajo silencioso, y lo hace sin palabras, sin ruido, como si supiera que en la noche no se grita, se susurra, como si supiera que el alma entiende mejor en silencio. Hay noches en las que cerramos los ojos y sentimos que todo lo que no dijimos, todo lo que callamos o evitamos durante el día, empieza a desbordarse dentro de nosotros, como si al caer el silencio del mundo externo, se abriera una compuerta interior, y de ella salieran imágenes que no elegimos conscientemente, pero que reflejan algo muy nuestro. Una conversación que nos incomodó, una mirada que evitamos, una decisión que pospusimos, un miedo que fingimos no sentir. Todo eso, lo que en el día parecía pequeño o invisible, toma forma en el sueño. No aparece tal cual fue, claro. A veces se convierte en una tormenta, en una caída, en una persona que nos persigue o nos abraza. No son copias del día, sino transformaciones. Es como si nuestra mente, en la intimidad de la noche, quisiera procesar lo que no pudo integrar mientras estábamos despiertos. Hay un esfuerzo secreto en los sueños, una especie de intento de equilibrio. No buscan castigarnos ni repetir lo vivido, sino ayudarnos a digerir lo que aún no entendemos. A veces, el sueño convierte una simple discusión en una pelea con monstruos, o transforma un deseo reprimido en un paisaje imposible. El símbolo se impone, porque el símbolo puede contener lo que las palabras no logran explicar. No siempre lo notamos. A menudo nos despertamos con una sensación extraña, como si el cuerpo hubiese trabajado toda la noche. Nos decimos: ¡qué sueño más raro!, y seguimos con nuestro café. Pero si nos detuviéramos un momento, si volviéramos con calma sobre esa imagen, la casa que se derrumba, el tren que se va, la carta que nunca llega, podríamos descubrir qué emoción estaba tratando de hablar. La mente no olvida, aunque intentemos distraerla, y cuando el ruido del día se silencia, ella aprovecha para mostrar, en el lenguaje del símbolo, aquello que nos está pidiendo atención. En ese sentido, soñar es como escribir una carta sin destinatario, pero que de algún modo llega igual a nuestras manos. Por eso, a veces, los sueños nos revuelven, otras veces nos alivian.
pero siempre están hablando del día que tuvimos, de lo que intentamos guardar en el cajón del olvido. Y es que todo lo que sentimos busca ser escuchado. Incluso cuando creemos haberlo dejado atrás, hay un lugar en nosotros que no vemos. No tiene forma, ni color, ni dirección precisa. Está ahí, pero no se deja tocar. Freud lo llamó el inconsciente, y aunque su nombre parece algo técnico o lejano, en realidad es profundamente humano. Es ese espacio donde guardamos todo lo que no podemos o no queremos mirar de frente. Lo olvidado, lo negado, lo que dolió demasiado. Todo eso queda ahí, esperando, como si el alma tuviera un sótano. Y los sueños son el idioma que ese lugar utiliza para hablarnos. No es un lenguaje directo. No hay frases claras ni mensajes evidentes. Es un lenguaje de símbolos, de imágenes que se combinan, de escenas imposibles que, sin embargo, nos hacen sentir algo muy real. No entendemos por qué soñamos con una casa en medio del mar, o con una puerta que no abre, pero sabemos que algo nos quiere decir. El inconsciente no miente, pero tampoco grita. Habla en susurros, y cuando no lo escuchamos durante el día, insiste en la noche. Nos muestra un rostro que no hemos perdonado, una situación que aún nos lastima, una culpa que se quedó escondida en algún rincón. No para castigarnos, sino para que no nos olvidemos de nosotros mismos. El inconsciente es como un guardián. No es un enemigo, aunque a veces lo temamos. Está ahí para protegernos, para recordarnos quiénes somos más allá de lo que decimos ser. Y sueña por nosotros cuando ya no podemos sostener más palabras. Los antiguos lo intuían. Creían que los sueños venían de los dioses, que eran mensajes del alma o de otros mundos. Tal vez tenían razón, aunque usaran otros nombres, porque lo cierto es que hay en nosotros un lugar que sabe, que recuerda, que siente, incluso cuando dormimos. Y ese lugar, el inconsciente, se expresa cada noche como un narrador secreto. Escucharlo no siempre es fácil. A veces no queremos saber lo que tiene para decirnos, pero si aprendemos a recibir sus historias con suavidad, con respeto, sin forzarlas a tener sentido inmediato, algo en nosotros empieza a ordenarse. Porque cuando el inconsciente habla, no lo hace para confundirnos, lo hace para que volvamos a escucharnos de verdad. En la vigilia, todo debe tener un orden, causa y efecto, un lugar para cada cosa, un tiempo, un sentido. Pero cuando cerramos los ojos y el sueño nos alcanza, esas reglas se disuelven. Lo que era imposible se vuelve natural. Lo ilógico se vuelve evidente. Y de pronto nos encontramos caminando por una calle que conocemos, pero que nunca existió. Hablando con alguien que murió hace años, como si no hubiera pasado el tiempo. Allí, dentro del sueño, nada nos parece extraño. Podemos flotar en el aire, cambiar de edad, mezclar rostros, combinar ciudades. Podemos ser niños y ancianos al mismo tiempo. Todo fluye con una lógica distinta, propia, intransferible. La lógica onírica no busca ser racional, pero tiene su coherencia interna. Es una coherencia del sentir, no del pensar. En ese mundo no hay relojes, no hay mapas, hay emociones que guían. Una puerta lleva stop a otra sin que sepamos cómo. Una escena se transforma en otra sin transición. Y lo aceptamos, sin protestar. Porque dentro del sueño, todo lo que ocurre tiene sentido. Aunque al despertar nos resulte absurdo. Ese tipo de lógica, tan libre, tan desatada de las normas, nos muestra que hay formas de conocimiento distintas. A veces una imagen en un sueño nos dice más que una conversación entera. Una sensación nos acompaña durante horas, aunque no podamos explicar de dónde vino. El alma, cuando sueña, entiende sin necesidad de explicarse.
Es como si en el sueño se hablara un idioma anterior al lenguaje, un idioma hecho de símbolos, de asociaciones profundas, de emociones que encuentran forma, y en ese idioma, lo incoherente del día puede recomponerse, lo fragmentado se une, lo reprimido se expresa. Por eso, aunque al despertar digamos, qué disparate he soñado, algo en nosotros ha entendido, algo se ha movido, porque el sueño no necesita lógica para tener verdad. Su verdad es otra, una que toca el centro, que desarma, que dice sin decir. Y en esa forma de decir hay una sabiduría antigua, como si dentro de nosotros aún viviera un narrador que conoce caminos que olvidamos mientras estamos despiertos. Hay sueños que llegan sin aviso, como si supieran algo que aún no se ha dicho. Nos despiertan con una sensación rara, un presentimiento, una inquietud que no entendemos del todo. Y luego, con el paso de las horas o de los días, algo en el mundo externo confirma lo que el sueño ya había susurrado. Recuerdo una noche en particular. Soñé con una persona que hacía muchos años no veía. En el sueño estábamos sentados uno frente al otro, en silencio. No hablábamos, pero había ternura, una especie de despedida sin palabras. Me desperté con esa sensación suave y triste que a veces traen los sueños sin trama. Horas después, supe que esa persona había muerto, justo esa madrugada. No digo que los sueños vean el futuro. No necesito creer en profecías para saber que hay cosas que la conciencia despierta no capta con claridad. Pero tal vez, mientras estamos dormidos, algo en nosotros escucha mejor. Hay zonas de la sensibilidad que se activan cuando se apaga la mente lógica, como si el alma tuviera antenas propias. Y no es que el sueño adivine, es más sutil que eso. Es como si percibiera movimientos internos, vibraciones emocionales, hilos invisibles que nos conectan con otros y con nosotros mismos. A veces sentimos miedo sin saber por qué, otras veces paz sin razón aparente. Y en el sueño, todo eso toma forma. El sueño sabe porque está más cerca de lo esencial. No tiene distracciones, no se pierde en listas, en tareas, en horarios. Va directo a lo que importa. Por eso puede mostrarnos lo que no nos animamos a sentir todavía, o lo que intuimos, pero no nos atrevemos a nombrar. Y hay otro tipo de saber, el que revela algo propio, profundo, que nuestra mente diaria no se permite mirar. Un deseo postergado, un dolor oculto, un cambio inevitable. El sueño lo muestra con una imagen, con una escena que parece sin sentido, pero que se queda con nosotros todo el día, como una palabra en otro idioma que igual comprendemos. Soñar es escuchar desde otro nivel, no el de las certezas, sino el de la verdad íntima, esa que muchas veces evitamos con palabras y ocupaciones. Por eso, cuando un sueño se nos queda pegado en el alma, es bueno prestarle atención. Tal vez ya sabía algo que nosotros aún no nos habíamos atrevido a sentir. Hay sueños que vuelven, no una vez, ni dos, sino muchas. Pueden pasar años entre una aparición y otra, pero cuando regresan, traen la misma escena, las mismas sensaciones, a veces incluso los mismos colores o sonidos. Es como si hubieran estado esperando pacientemente en algún rincón de nuestra memoria profunda, aguardando el momento de reaparecer. No siempre sabemos por qué vuelven. Tal vez un detalle del día los despertó, una emoción similar a la que sentimos cuando soñamos por primera vez aquello. O quizá nunca se fueron del todo. Simplemente estaban en silencio, latiendo en la sombra. Hay quienes sueñan con una misma casa, un mismo pasillo, una misma caída. Otros con una voz que llama desde lejos, o con una puerta que no se abre. Sea cual sea la forma, el sueño insiste.
Y cuando algo insiste con tanta delicadeza y constancia, tal vez merece ser escuchado. La repetición en los sueños no es un error, es una señal, como si el inconsciente, ese narrador secreto del que hablábamos, dijera: aquí hay algo que aún no has comprendido, algo que necesita tu atención. No se trata de encontrar una interpretación perfecta, ni de buscarle un sentido forzado. A veces basta con observar, sentir, dejar que el sueño nos hable a su ritmo. Hay sueños repetidos que nos acompañan desde la infancia. Otros aparecen en momentos de cambio. Algunos se modifican con los años, como si fueran evolucionando con nosotros. Pero en todos hay una constante. Nos tocan desde un lugar profundo. No se olvidan fácilmente. Y cuando un sueño vuelve una y otra vez, no es para molestarnos. Es una forma de la psique de mostrarnos que aún hay algo abierto, algo sin resolver. A veces se trata de una emoción no digerida, una herida vieja, una verdad que no nos atrevemos a mirar. Y el sueño la trae, disfrazada, camuflada, con una paciencia infinita. Podemos ignorarlo, claro, pero volverá, no como castigo, sino como oportunidad, porque en ese regreso hay una promesa, la de poder, finalmente, comprender, sanar, integrar. Soñar lo mismo una y otra vez es como recibir cartas del alma que aún no hemos querido leer. Y tal vez, solo tal vez, cuando finalmente nos sentemos a escucharlas sin prisa, sin juicio, algo en nosotros se libere, como quien abre una ventana en una habitación cerrada hace mucho. Y por fin, entra aire nuevo. Hay noches en las que el sueño se convierte en un escenario, y nosotros somos actores de escenas que aún no han ocurrido, o que tal vez nunca ocurrirán. Probamos palabras que no nos atrevemos a decir, decisiones que tememos tomar, reacciones que nos gustaría tener si el mundo fuera distinto. Y lo curioso es que mientras soñamos, todo eso parece natural, incluso necesario, como si el alma dijera: déjame ensayar. Es fácil olvidar que la mente también necesita experimentar, no solo con hechos reales, sino con posibilidades. El sueño ofrece ese espacio íntimo, privado, donde no hay consecuencias externas. Podemos enojarnos sin herir, amar sin exponernos, rendirnos sin que nadie lo vea. Y eso no es huida, es búsqueda. Búsqueda de una versión más libre de nosotros mismos. A veces soñamos con hablar con alguien que ya no está, o con decir algo que jamás dijimos, o con enfrentar una situación que evitamos durante años. En el sueño, esa escena se desarrolla, la vivimos, la sentimos, y aunque al despertar sepamos que no fue real, algo en nosotros ya lo atravesó. El sueño, entonces, se vuelve un laboratorio emocional, una forma de preparación, como si el alma ensayara para el día en que realmente tengamos que elegir, actuar, aceptar. En ese ensayo no todo es literal, claro. Muchas veces los símbolos cubren lo que no podemos expresar con claridad, pero la emoción que los acompaña es verdadera. Y hay algo más. Soñar nos permite explorar sin el juicio externo. No hay testigos, no hay censura. Es solo uno consigo mismo. Por eso, incluso los sueños más extraños pueden tener valor. No porque nos digan qué hacer, sino porque nos muestran qué sentimos ante lo que podríamos llegar a vivir. Como un ensayo silencioso, los sueños nos preparan. Nos ayudan a entender cómo reaccionamos ante la pérdida, el deseo, el miedo, la alegría. Nos dan una pequeña anticipación emocional, un entrenamiento sutil del alma. Y aunque al despertar no recordemos todos los detalles, lo vivido en el sueño deja huella. Se instala en alguna parte de nuestra conciencia como una escena que ya interpretamos y que, tal vez, un día volverá,
pero esta vez con el telón alzado. Podemos pensar que al dormir el cuerpo se desconecta del mundo, que reposa ajeno a lo que sucede en el sueño. Pero no es así. Aunque estemos quietos, respirando lentamente, envueltos en la penumbra del descanso, el cuerpo también sueña, a su manera, silenciosamente, con señales que no siempre notamos, pero que dicen mucho. Hay noches en las que el cuerpo reacciona a lo que estamos soñando. Una lágrima tibia que cruza la mejilla, un leve temblor en las manos, una sonrisa que se forma sin saber por qué, un suspiro profundo. A veces hasta el ritmo del corazón cambia, se acelera, se calma, como si lo que ocurre en el sueño no quedara confinado a un plano mental, sino que atravesara la piel. Los científicos lo han estudiado. Durante ciertos momentos del sueño, especialmente cuando soñamos intensamente, los músculos se relajan, pero las emociones se viven con tal intensidad que el cuerpo responde. El sistema nervioso participa, el rostro se mueve, la respiración se adapta al drama silencioso que ocurre en lo profundo, y hay algo hermoso en eso, porque nos recuerda que no somos fragmentos. No hay una mente por un lado y un cuerpo por el otro. Somos una unidad. Lo que sueña el alma, lo siente la carne. Lo que vive el inconsciente, lo registra el corazón. A veces soñamos con una caricia y al despertar, el cuerpo conserva la sensación. O con una pérdida y sentimos un nudo en el estómago. O con un abrazo y nos levantamos con una calma que no sabemos explicar. Eso que soñamos deja una impronta, aunque no la recordemos del todo. Incluso los sueños que olvidamos pueden afectar cómo nos movemos al día siguiente, cómo nos sentimos, cómo miramos el mundo. Hay mañanas en las que nos levantamos más ligeros, como si algo se hubiera resuelto en la noche, o más cansados, como si hubiéramos atravesado un duelo silencioso. Soñar, entonces, no es solo una actividad mental, es un acontecimiento del ser entero. Dormimos con todo el cuerpo y también soñamos con él, porque hasta en el descanso más profundo seguimos siendo presencia viva, conexión sensible, historia en movimiento. Y así, cada noche, aunque no nos demos cuenta, el cuerpo sueña con nosotros, guarda el eco de lo vivido, y en ese eco algo se transforma. Durante el día caminamos entre gestos, palabras, obligaciones. Hay que responder, decidir, actuar. Muchas veces ocultamos lo que sentimos, incluso de nosotros mismos. Fingimos estar bien. Callamos lo que nos duele. Dejamos pasar lo que nos incomoda. Y en esa rutina de luces y relojes, muchas verdades se van guardando, como si no tuvieran lugar. Pero llega la noche, y con ella el mundo cambia de ritmo. Las voces se apagan, las ventanas se cierran, los compromisos se detienen. Entonces ocurre algo profundo. Lo oculto pide espacio. No de forma violenta, no con sobresaltos. A veces apenas con un símbolo, una imagen, una escena sin sentido aparente, pero que contiene lo que hemos querido olvidar. El sueño, en su intimidad, no pide permiso. No pregunta si estamos listos. Simplemente muestra. Deja que aparezcan los miedos que negamos, los amores que escondimos, las heridas que cubrimos con distracción. Y lo hace con la naturalidad de quien nos conoce desde siempre. Es en la noche cuando dejamos de sostener la máscara, cuando ya no tenemos que explicar nada a nadie. Y en ese espacio vulnerable, lo que estaba encerrado encuentra salida. No siempre como historia clara, a veces como metáfora, como figura desfigurada, como emoción sin rostro. El sueño nos confronta con lo que no se acomoda fácilmente a la lógica del día. Nos muestra versiones de nosotros mismos que no encajan con la imagen que damos. Nos permite reencontrarnos con partes olvidadas,
con deseos que no hemos admitido, con verdades que no caben en las palabras. Y no hay juicio. El sueño no señala ni condena, solo revela, como si dijera, esto también eres, esto también vive en ti. Y en esa revelación silenciosa hay una posibilidad de reconciliación. La noche es un tiempo sagrado, no por lo místico, sino por lo humano, porque en ella dejamos de defendernos, nos soltamos, y al hacerlo, el alma aprovecha para mostrarse, para recordarnos que somos mucho más que lo que dejamos ver, que hay capas más hondas, más verdaderas, más antiguas, y quizás, si aprendemos a mirar esos sueños sin miedo, sin rechazo, con un poco de ternura incluso, podamos abrazar lo que durante el día solo nos animamos a rozar. Porque todo lo que vive en nosotros, incluso lo que duele, incluso lo que escondemos, merece ser visto alguna vez, aunque sea solo por unos minutos, en medio de la noche. No todos los sueños llegan con suavidad. Algunos irrumpen, nos sacuden, nos hacen despertar de golpe, con el corazón latiendo rápido, con el cuerpo tenso, con la sensación de haber estado en peligro. Son las pesadillas, esos paisajes turbios de la noche donde todo se oscurece, se deforma, se vuelve amenaza. Y, sin embargo, incluso ellas tienen un lugar dentro del alma. A nadie le gusta soñar con persecuciones, con caídas interminables, con pérdidas, con gritos que no se oyen. Pero esas imágenes no aparecen por capricho, vienen de alguna parte, de un miedo no dicho, de un trauma que todavía pulsa, de un dolor que el día no se atrevió a mirar. La pesadilla no inventa el miedo, lo revela. Cuando la mente racional duerme, cuando las defensas bajan, lo que evitamos puede emerger con fuerza. A veces de forma cruda, a veces exagerada, pero siempre con una intención profunda. Hacernos ver que hay algo que necesita atención. Las pesadillas son como alarmas emocionales. No gritan porque quieran asustarnos, sino porque no encontraron otra forma de ser escuchadas. Hay personas que sueñan siempre lo mismo, el mismo accidente, la misma figura que las observa, el mismo laberinto sin salida. Y eso, aunque duela, significa que hay una parte del alma que está tratando de procesar algo, que sigue buscando la manera de sanar, aunque no sepa cómo. Incluso los sueños más angustiantes tienen valor si los miramos con cuidado, no para analizarlos como un acertijo, sino para sentir lo que nos provocan. ¿Qué emoción aparece ahí? ¿Qué parte de mí se está mostrando asustada, vulnerable, herida? Las pesadillas también son una forma de limpieza. A veces, después de una de ellas, el cuerpo se siente extraño, pero también más ligero, como si algo hubiera salido, como si el alma hubiera expulsado un fragmento de sombra. Y no hay que tenerles miedo. Son duras, sí. A veces nos hacen llorar al despertar, nos hacen evitar volver a dormir. Pero también son verdad. Y cuando el alma dice la verdad, aunque duela, es un paso hacia la integridad, hacia la sanación. Soñar con el dolor no lo agranda, lo visibiliza, y al hacerlo, abre una posibilidad, la de escucharnos con más honestidad. Porque incluso en sus formas más oscuras, el sueño sigue siendo un puente hacia lo que somos. Y a veces, para cruzarlo, hay que pasar por zonas que asustan, pero que también iluminan. A veces soñamos cosas que no hemos vivido, escenas que no pertenecen a nuestra historia personal. Nos vemos en medio de una guerra que no es la nuestra, en un pueblo que no conocemos, sintiendo miedos o nostalgias que no sabemos de dónde vienen. Soñamos con huir, con esconder a alguien, con perderlo todo. Y al despertar, nos preguntamos, ¿de dónde salió esto? Tal vez, sin saberlo, estamos soñando algo que nos fue transmitido.
Hay dolores que no comienzan con nosotros. Hay heridas antiguas, memorias no dichas, emociones intensas que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados no pudieron expresar del todo. Y sin embargo, quedaron ahí, suspendidas en el tiempo, flotando entre generaciones, como si buscaran una forma de ser vistas. Y a veces, esa forma es el sueño. No es necesario que nos hayan contado la historia, ni que sepamos fechas, nombres o lugares. El alma recuerda más allá de la mente. Hay una memoria emocional, profunda, que se transmite sin palabras, como un eco suave, como una vibración que, sin entender, sentimos. Y en la noche, cuando todo se aquieta, ese eco puede tomar forma. Soñar con algo que no nos pertenece del todo, pero que sentimos intensamente, es una forma de conexión, como si fuéramos los portadores temporales de una historia no resuelta, como si estuviéramos ayudando, sin saberlo, a completar un duelo que fue silenciado, a dar una voz a quien no pudo hablar. No siempre es fácil reconocer esos sueños. No tienen etiquetas, pero hay señales. Un sentimiento que no se explica, una emoción demasiado grande para ser nuestra, una escena que regresa sin contexto. Y entonces surge la posibilidad de mirar más allá de lo personal. Soñar también puede ser una forma de lealtad, de amor hacia los que vinieron antes, no para cargar con lo suyo, sino para permitir que algo se complete, que lo que no pudo ser llorado, se llore, que lo que no pudo ser comprendido, al menos sea sentido. No estamos solos en el sueño, nos acompañan rostros que no recordamos, historias que no vivimos, pero que, de algún modo, forman parte de nosotros. Y en ese entrelazamiento silencioso, se teje algo hermoso, una red de memorias que, a través del sueño, encuentran descanso. Tal vez no podamos explicar por qué soñamos lo que soñamos, pero si sentimos que hay algo antiguo en lo que vimos, algo que nos conmueve sin motivo aparente, quizás sea un sueño heredado. Y recibirlo con respeto, sin necesidad de entenderlo todo, ya es un acto de amor. Un modo de cuidar el pasado desde el presente. Hay sueños que no necesitan palabras, que no traen escenas complicadas ni símbolos extraños, que no nos sorprenden ni nos sacuden, pero dejan algo en nosotros que perdura, una sensación de paz, una ternura inexplicable, una emoción que no se apura en irse. Son esos sueños que curan. Recuerdo uno en particular. Soñé con mi padre, tiempo después de su muerte. No hablábamos, no hacíamos nada especial. Solo estábamos sentados, uno frente al otro. Él me miraba con una suavidad que pocas veces vi cuando estaba vivo. No había reproches, no había despedidas, solo esa mirada serena, inmensa. Y yo, en el sueño, sentía que estaba todo bien, que ya no había distancia. Al despertar, no lloré. Tampoco hablé del sueño con nadie ese día, pero sentí que algo se había cerrado, como si una puerta, que había quedado entreabierta en el corazón, finalmente se hubiera cerrado con delicadeza, sin ruido, sin empujones. Hay pérdidas que dejan heridas abiertas durante años, porque no dijimos lo que queríamos decir, porque no entendimos a tiempo, porque la vida no permitió despedirse como imaginábamos. Y sin embargo, el sueño viene, una noche cualquiera, sin aviso, y suavemente nos permite tocar lo que no se pudo tocar en vigilia. A veces soñamos con alguien que ya no está, con una versión más joven o más luminosa. A veces es solo un gesto, una palabra, una mano sobre la nuestra. Y no importa si el sueño es breve. Lo importante es lo que deja, esa sensación de que algo fue visto, comprendido, aliviado. Los sueños que curan no necesitan lógica, no son una solución racional al dolor.
son como una caricia del alma a sí misma, como si la parte más sabia de nuestro ser nos recordara que la vida no termina en los hechos, que los vínculos no se agotan con la ausencia, y que el amor, incluso cuando calla, sigue trabajando en lo invisible. También hay sueños que curan sin traer a nadie del pasado. Son sueños en los que sentimos que por fin algo dentro se ordenó, que lo que antes era angustia se volvió claridad, que lo que dolía ahora respira. No siempre podemos invocar estos sueños, no dependen de nuestro deseo, pero cuando llegan es bueno recibirlos con gratitud, como quien escucha una música lejana que, sin saber cómo, afina el corazón. Y si alguna vez sueñas con alguien que amaste y perdiste, y en ese sueño todo está en calma, quizás no sea solo un recuerdo, quizás sea un acto profundo de sanación, una parte tuya que se despide, que abraza, que acepta, y que, sin decir una sola palabra, vuelve a respirar más libre. Hay noches en que, sin buscarlo, sin pensarlo siquiera, el sueño nos regala algo nuevo, una imagen, una idea, una frase que no habíamos imaginado jamás. Nos despertamos con la sensación de haber tocado una fuente secreta, como si alguien hubiera estado escribiendo en nosotros mientras dormíamos. Es entonces cuando comprendemos que el sueño también crea. Muchos artistas, científicos, inventores, han contado cómo algunas de sus mejores ideas nacieron mientras dormían. Un verso, una melodía, una solución matemática. No es casual. Es que el sueño tiene acceso a una parte de la mente que durante el día queda cubierta por el ruido, por las rutinas, por el esfuerzo. Cuando todo eso se apaga, lo profundo se expresa. No hay presión en el sueño, no hay exigencia, solo hay apertura, y desde esa apertura brotan conexiones inesperadas, imágenes que no obedecen a la lógica del mundo, pero que tienen su propia coherencia, sentimientos que encuentran forma, ideas que se construyen sin esfuerzo, como si la mente, en su estado más libre, tejiera sin interrupción. Crear mientras dormimos es diferente a crear despiertos. No controlamos, no dirigimos, pero eso no significa que no estemos presentes. Al contrario, hay una presencia más sutil, más entregada, como si una parte de nosotros supiera exactamente lo que hace, aunque no se lo hayamos enseñado. Y al despertar, a veces, basta con una palabra, con un fragmento de esa creación onírica, para encender algo en la vigilia. Un impulso, una inspiración, una sensación nueva que quiere ser explorada. Los sueños no son propiedad exclusiva del descanso. También son tierra fértil para la imaginación, para la intuición, para el nacimiento de lo inesperado. Tal vez porque al dormir dejamos de lado la idea de que todo debe tener un sentido inmediato, y así nos permitimos ver más allá del límite habitual. Hay quienes escriben lo que sueñan, otros lo pintan, otros simplemente lo sienten, pero todos, de algún modo, están recogiendo algo que se gestó en el silencio nocturno, como si el alma trabajara mientras el cuerpo descansa, y en ese trabajo suave y secreto, preparara semillas que luego florecerán. Soñar es también crear, y a veces, cuando menos lo esperamos, el sueño nos entrega una chispa, una imagen, una verdad, algo que no sabíamos que estaba en nosotros, pero que, al verlo, reconocemos como propio, como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser soñado. A veces, al despertar, la línea entre el sueño y la vigilia se siente delgada. La escena que dejamos atrás aún nos rodea. La emoción que vivimos dormidos sigue presente. Y algo en nosotros se pregunta, ¿realmente he despertado o solo he cambiado de escenario? Esa pregunta, más antigua que cualquier ciencia, ha atravesado la historia de la humanidad. Filósofos, poetas, sabios,
todos se la han hecho de una forma u otra. ¿Y si lo que llamamos vida real no es tan distinto del sueño? ¿Y si todo lo que sentimos, pensamos, recordamos, también está hecho de esa misma materia sutil y fugaz? Porque lo cierto es que hay momentos en la vida que parecen sueños, una conversación que no olvidamos, un encuentro inesperado, un aroma que nos transporta. También hay instantes que se desvanecen sin dejar rastro, como si nunca hubieran ocurrido. Y hay recuerdos que, aunque los repitamos una y otra vez, no sabemos si fueron reales o soñados. En el fondo, todo lo que vivimos, sea en la vigilia o en el sueño, pasa por la misma puerta, la de la conciencia. Es ahí donde todo toma forma, donde una emoción se vuelve real, donde una imagen nos marca, donde una experiencia deja huella. Y esa conciencia no necesita del mundo externo para sentirse viva. Basta con lo que percibe, con lo que intuye, con lo que toca sin tocar. Entonces, ¿y si no hubiera un límite tan claro entre soñar y vivir? ¿Y si ambos fueran formas distintas de un mismo flujo, un mismo río que a veces corre por la luz del día y a veces por las sombras de la noche? Quizás soñar no sea escapar de la realidad, sino sumergirse en otra capa de ella, una más libre, más profunda, más simbólica, una donde lo invisible se vuelve evidente y donde lo evidente se desarma. La vida no siempre es tan firme como creemos. Cambia, se transforma, se deshace. Lo que hoy sentimos como cierto, mañana puede parecer un recuerdo borroso. Y sin embargo, todo eso forma parte de nuestra historia. Tal vez entonces el sueño no sea lo contrario de la vida, sino una de sus formas. Tal vez vivimos soñando y soñamos viviendo. Y lo que cambia es solo la textura, no el fondo. Porque al final, lo que sentimos profundamente, lo que nos mueve, lo que nos conmueve, siempre es real, aunque ocurra en silencio, aunque ocurra con los ojos cerrados. Hay sueños en los que no estamos solos. No importa si no vemos a nadie, si el lugar está vacío o si todo parece surgir desde nosotros. En lo más profundo del sueño, a veces se escucha una voz, no como las voces del mundo. No viene de fuera, ni tiene acento, ni tono. Es una voz que no necesita sonido, una presencia que no se impone, pero que se siente con claridad, como una guía que solo se activa cuando todo lo demás calla. Esa voz no da órdenes, no da miedo, no interrumpe. Está ahí, suave, serena, a veces apenas como una intuición que atraviesa el sueño entero. Y uno la reconoce sin necesidad de entenderla. No es otra persona, y sin embargo, no se siente como uno mismo. Es algo más hondo, más antiguo, como si viniera desde un nivel del alma que rara vez tocamos. A veces esa voz nos advierte, otras veces consuela, otras simplemente acompaña. Puede ser una frase que se dice una sola vez, y sin embargo marca todo el sueño. Puede ser una sensación que nos indica por dónde ir, qué puerta abrir, cuándo detenernos. Es como si el sueño nos mostrara que dentro de nosotros hay algo que sabe, que observa, que no duerme. Algunos la llaman conciencia, otros intuición, algunos más, alma. Los nombres no importan tanto como lo que representa, esa parte de nosotros que no se pierde entre los miedos, entre los deseos, entre las historias confusas. Esa parte que ve, incluso en medio de la niebla. Y cuando en un sueño sentimos esa voz, algo se calma. Incluso si lo que estamos soñando es difícil o extraño, su presencia da sentido. Nos recuerda que no estamos a la deriva, que aunque la lógica se deshaga y los paisajes cambien, hay una brújula secreta que sigue marcando el centro. No todos los sueños traen esa voz, pero cuando aparece, deja una marca. Al despertar, quizás no recordamos qué dijo, o cómo lo dijo,
pero sabemos que algo verdadero nos rozó, algo que tal vez siempre estuvo en nosotros, esperando silencio para hablar. Esa voz, tan íntima y serena, no se impone, pero cuando se hace presente, nos devuelve a nosotros mismos, nos recuerda quiénes somos más allá del ruido, y si aprendemos a escucharla, también en la vigilia, tal vez descubramos que nunca estamos tan perdidos como creemos, porque dentro de cada sueño y dentro de cada uno de nosotros hay una parte que siempre sabe el camino. Hay despertares que no comienzan con un sonido, ni con la alarma, ni con el sol. Comienzan con un silencio distinto, denso, suave, como si el mundo aún no hubiera recordado que debe ponerse en marcha. Abrimos los ojos, pero no del todo. No nos incorporamos, no queremos movernos. Algo dentro de nosotros todavía sigue allí, en el sueño que acaba de irse. Es un momento frágil, entre mundos. El cuerpo está aquí, sobre la cama, pero la conciencia aún flota en otra orilla. El recuerdo del sueño no siempre es claro. A veces se escapa, como agua entre los dedos, pero la emoción queda, el eco queda. Y en ese eco hay un tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de sentido. No queremos hablar, ni abrir las cortinas, ni mirar el reloj. Algo nos pide quedarnos un momento más en esa transición, como si el alma, recién llegada, necesitara asentarse con delicadeza en el cuerpo, como si lo vivido en el sueño, aunque no lo entendamos, hubiera sido importante. A veces, en ese silencio, entendemos cosas que no supimos decir con palabras, no con frases largas, sino con certezas suaves, un sentimiento que se acomoda, una herida que duele menos, una nostalgia que se vuelve ternura. Ese instante tras el sueño no siempre se respeta. A menudo lo rompemos con urgencia, con pasos rápidos, con pantallas, con café. Pero si aprendemos a quedarnos un poco en él, si lo habitamos aunque sea por unos minutos, descubrimos que es uno de los momentos más sinceros del día. Porque ahí no fingimos, no respondemos a expectativas, no necesitamos defendernos ni definirnos, solo somos, tal como estamos. Y eso, aunque no parezca gran cosa, es una forma de verdad. Hay silencios que son presencia, que son descanso, que son memoria, y el que viene después de un sueño profundo, especialmente si ese sueño nos tocó, es uno de ellos. No nos pide nada, solo nos ofrece una pausa, un espacio donde todo está suspendido, donde nada nos exige, donde simplemente somos testigos de lo que ha pasado por dentro. A veces, al despertar así, comprendemos que los sueños no terminan al abrir los ojos, que una parte de ellos se queda con nosotros, silenciosa, como una nota que sigue resonando aunque la melodía ya haya cesado. Y si aprendemos a escuchar esa resonancia, tal vez descubramos algo esencial, porque a veces el alma no habla con palabras, ni con imágenes, ni siquiera con emociones. A veces, el alma simplemente susurra en el silencio. Soñamos porque somos humanos, porque, en algún lugar dentro de nosotros, existe una necesidad profunda de explorar lo que no podemos decir con claridad, de mirar lo que evitamos, de sentir lo que aún no tiene nombre. Soñamos porque vivir, sin esa dimensión íntima y silenciosa, sería incompleto, porque hay partes de nosotros que solo pueden expresarse en la noche. A lo largo de estas noches compartidas, hemos caminado por muchos paisajes. El vuelo que nos enseñó que lo imposible también habita en nosotros. Las repeticiones que insisten para ser comprendidas. Las voces suaves que nos guían en la oscuridad. Las heridas que piden atención disfrazadas de pesadillas. Los recuerdos heredados que duermen en nuestro cuerpo, aunque no los hayamos vivido. Y en cada uno de esos sueños hay una intención, una búsqueda.
no siempre clara, no siempre amable, pero profundamente auténtica. Soñamos con lo que tememos, con lo que deseamos, con lo que aún no entendemos. El sueño nos habla con símbolos, porque las palabras a veces no alcanzan. Nos muestra imágenes imposibles, porque sólo así puede darnos acceso a lo que no sabríamos mirar de otro modo. Hay sueños que curan, que cierran ciclos, que nos permiten soltar. Otros que crean, que siembran ideas, que encienden un fuego nuevo. Hay sueños que nos preparan para lo que vendrá, que ensayan emociones, que nos dan un espacio sin consecuencias para probar quiénes somos o quiénes podríamos ser. Y hay sueños que simplemente acompañan, no hacen ruido, no se anuncian, pero al despertar sentimos que algo en nosotros se ha movido, como una hoja que cae en lo profundo de un lago, sin agitar nada en la superficie, pero transformando el fondo para siempre. Al soñar, nos hablamos desde un lugar más puro, más sincero. Y aunque no entendamos todo lo que el sueño quiere decir, aunque al despertar solo quede una emoción vaga o una imagen incompleta, eso ya es suficiente. Porque el sueño es un puente hacia adentro, una forma de mantenernos en contacto con lo esencial. Y cuando escuchamos, aunque sea un poco, aunque sea con torpeza, o sin interpretar nada, estamos haciendo algo valioso, dándonos espacio para ser completamente humanos, con contradicciones, con luz, con sombra, con deseos y con miedos, con preguntas sin respuesta. Soñamos porque hay en nosotros una vida secreta, que no necesita ser explicada, pero sí vivida. Y cada sueño es una página más de ese libro que no escribimos con tinta, sino con alma. Y ahora que hemos caminado juntos por este paisaje invisible, podemos detenernos. No porque se haya dicho todo, los sueños nunca se dejan encerrar del todo, sino porque hay un momento en el que las palabras ya no hacen falta. Solo queda el gesto suave de recogerse, como quien apaga la última lámpara de la casa antes de dormir. Esta noche, cuando cierres los ojos, recuerda que no vas a un lugar vacío, vas hacia ti, hacia ese espacio interior que cada noche se reordena, se expresa, se limpia, se reinventa. No tienes que entender lo que sueñes, ni buscarle sentido enseguida. Solo déjalo aparecer, como quien se sienta junto a alguien querido y simplemente escucha. Porque cada sueño, incluso el más absurdo, incluso el que se olvida al minuto, ha nacido de algo real, algo que viviste, que sentiste, que imaginaste, que temiste, que amaste. Cada imagen, cada gesto, cada rincón que aparece en el sueño es una parte tuya, intentando hablar desde otro lenguaje, más libre, más hondo. No trates de controlar el sueño. No lo persigas ni lo corrijas. Ábrele espacio, dale permiso. Y si alguna noche no recuerdas nada, está bien. Soñar no es solo recordar. Soñar es vivir en otra frecuencia. Y algo en ti, aunque no lo notes, siempre escucha. Ahora que el día se ha ido y la mente empieza a silenciarse, puedes dejarte caer, sin miedo, en ese otro mundo. El mundo sin bordes, sin reglas fijas, sin juicios. El mundo donde el alma encuentra caminos que la vigilia no conoce. Puedes dormir tranquilo, porque dentro de ti hay alguien que sabe por dónde ir, y cada sueño será, de algún modo, un paso más en ese viaje que no se detiene. Así que quédate un momento en este silencio. Respira despacio. Deja que el cuerpo se entregue. No hay nada más que hacer. No hay nada que resolver. Solo dejar que el sueño venga, como el mar cuando sube. Sin prisa, sin fuerza. Solo venir. Y cuando llegue, escúchalo. Porque aunque no lo comprendas, él ya está hablándote. Buenas noches.